Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros, a vuestro corazón esos pensamientos? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Señor, aquí estamos, aquí está nuestro corazón deseosos de escuchar tu palabra. Solamente soy un instrumento, Señor, de tu gracia. Te ruego que hables a nuestro corazón en este día y nosotros podamos en humildad escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos, amén. Pueden sentarse, hermanos. Y hemos leído el pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 36 al 49. Ahí vamos a estar estudiando y meditando en este día. Y durante este mes hemos estado hablando sobre desde la cruz. De hecho, es el tema general, desde la cruz. Y hemos estado viendo cómo el Señor se ha manifestado en su misericordia y en su gracia. Y precisamente afirmamos que desde esa cruz las Escrituras se cumplían. Es decir, todo lo que se había dicho por medio de los profetas se cumplía en esa cruz. En los evangelios siempre vamos a encontrar las frases escritas que dicen: así está escrito, o para que se cumpliera las Escrituras. Y esto obviamente son términos que nos permiten ver que Dios cumple su palabra, incluso a través de las acciones pecaminosas de los hombres. El Señor lleva a cabo su palabra en cumplimiento, todo lo que Él ha dicho. Hay un pasaje en Hechos capítulo 2, versículo 23 que nos dice: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué quiere decir este texto? Nos enseña que el Señor sabía que esto tenía que suceder. A Dios no le sorprendió la actitud de las personas que gritaban: crucifícanle. No, Dios no fue sorprendido con eso. Él sabía que eso iba a pasar. Por eso el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 27 nos dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, ¿qué nos dice este pasaje? Nos dice que nadie puede frustrar los propósitos de Dios. Lo que Él ha determinado se ha de cumplir. Así está escrito y así ha de suceder. Y en esto encontramos tres cosas, hermanos, que lo que hemos leído, hay tres cosas que quiero meditar con ustedes el día de hoy. Primero, las Escrituras, o sea, la palabra de Dios, nos muestran que Él conoce
nuestros pensamientos. Lo que tú estás pensando ahora mismo, el Señor lo sabe, Él lo conoce. Segundo, las Escrituras nos muestran que la presencia de Dios disipa toda duda. Es su presencia que trae una paz verdadera, una paz genuina. Y tercero, las Escrituras nos muestran que somos enviados a proclamar el mensaje de la resurrección. Es decir, cuando nosotros somos expuestos a la majestad, a la santidad del Señor, en consecuencia somos enviados a proclamar, a anunciar esa majestad. Vayamos por el primer lugar, el primer punto. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que estás pensando ahora mismo. Dice el texto, versículo 38, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. La pregunta del versículo 38 es, ¿por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Otra versión dice, ¿por qué se asustan tanto? Les preguntó, ¿por qué les vienen dudas? Esa es la pregunta que el Señor les hace. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen dudas? Ahora, vemos en los versículos anteriores que los que iban camino a Emaús, después de que Jesús les reveló quién era, ellos regresaron pronto a Jerusalén. La palabra del Señor nos cuenta eso. Lucas nos dice que cuando ellos llegaron a Emaús, ya el día había declinado, es decir, ya era tarde. En el versículo 29 de este mismo capítulo, estas personas, estos discípulos, le piden a Jesús que se quede con ellos porque ya era muy tarde. Sin embargo, la hora no fue impedimento para que ellos regresaran a Jerusalén y pudiesen contar a los demás lo que ellos habían visto y lo que habían escuchado. Lucas nos da detalles sobre los kilómetros que había entre Jerusalén y Emaús. El versículo 13 dice que eran 60 estadios, la distancia entre Jerusalén y Emaús. En kilómetros, si lo convertimos en kilómetros, serían más o menos como 12 kilómetros. Haciendo un cálculo y investigando un poco en el Google Maps, nos dice que de aquí a Fundidora, más o menos, todos conocemos Fundidora, ¿verdad? Por eso quise poner ese ejemplo. De aquí a Fundidora son más o menos 13 kilómetros caminando. Es decir, caminando lo haríamos en 2 horas 36 minutos. Así aparece así me apareció en el Google Maps. Caminando de aquí a Fundidora lo haríamos en 2 horas 36 minutos. Digamos que estos dos que iban camino a Emaús caminaron 2 horas, le restemos 1 kilómetro, 2 horas de camino. Pero ya el día había declinado, es decir, ya era tarde. Ellos tuvieron que regresar, no solamente ir, porque el texto nos dice que después de que esto pasó, regresaron inmediatamente a Jerusalén, es decir, tuvieron que regresar caminando otras 2 horas para contar lo que ellos habían visto. Y el texto, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Hermanos, ¿por qué el Señor dice paz a vosotros? ¿Cuál es la razón de decir paz a vosotros? Creo que estamos convencidos de eso, de que el Señor conoce nuestros miedos. Sin embargo, eso nos llena también de consuelo. ¿Por qué de consuelo? Porque si Él conoce tus miedos, si el príncipe de paz conoce tus miedos, seguramente su presencia disipará ese miedo y nuestro corazón rebosará de completa paz. El apóstol Pablo lo dijo así. Esa paz que guarda nuestro corazón, que sobrepasa todo entendimiento, es la que guarda tu corazón y mi corazón.
Los discípulos tenían miedo, es obvio, tenían miedo. Y en consecuencia, cuando ven a Jesús, dice el versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, dice el texto. Y entonces aquí viene la pregunta del Señor: ¿por qué están asustados? ¿Por qué están asustados? Bueno, es una pregunta que sigue sonando hasta el día de hoy. Es una pregunta que el Señor te hace a ti hoy. ¿Por qué estás asustado? Juan nos dice que los discípulos tenían miedo porque los judíos estaban molestos con ellos. El versículo 19 del capítulo 20 de Juan nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. O sea, los discípulos estaban reunidos ahí porque tenían miedo. ¿Y qué pasó? Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Es lo que dice Juan. ¿Qué hace el miedo, hermanos? ¿Qué nos hace el miedo? ¿Han experimentado ustedes eso, el miedo? Bueno, el miedo nos hace hacer muchas cosas. Uno, escondernos como lo hicieron los discípulos. Ellos se escondieron porque veían un peligro. O como lo que hizo David. ¿Qué hizo David cuando tuvo miedo? Dice el texto que se hizo loco cuando él llegó a otra ciudad después de que su propio hijo quería o había ya usurpado el trono. Ellos salieron de Jerusalén y fueron a otra ciudad cercana, y el texto nos dice que David se hizo pasar como un loco para que el rey de esa ciudad no lo matase. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? De niño recuerdo que las luces se apagaban para dormir y ya quedábamos solo en nuestros cuartos. Entonces, por el miedo, nos tapábamos el rostro con la cobija y así pensábamos que no iba a pasarnos nada. No teníamos miedo, pero con esa cobija de alguna manera nos sentíamos seguros. ¿Qué hace el miedo en nosotros? Precisamente eso. Cuando hay oscuridad sentimos miedo. Algunos prefieren no entrar a lugares oscuros si vienen solos. Prefieren esperar o no entrar simplemente. Eso es lo que causa el miedo. Los discípulos tenían miedo. Ellos estaban temerosos por lo que los judíos podían hacerles. Y entonces estaban en una casa, escondido, esperando a ver qué iba a suceder. Y entonces el Señor se presenta en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Eso significa, amados hermanos, que Él nos conoce perfectamente y sabe que muchas veces las noticias, las situaciones nos asustan, y las mismas preguntas que Jesús hizo a sus discípulos es esa misma pregunta que Él nos hace hoy: ¿por qué tienes miedo? Pero después de hablar esto con sus discípulos, podemos observar otra cosa también: su presencia. Él se presentó en medio de ellos. Cuando Él pregunta en el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. De esa manera Jesús está respondiendo la pregunta, porque ellos ven o piensan que Jesús es un espíritu, no es real. Entonces están asustados. No solamente están asustados porque los judíos quieren hacerles algo, sino también están asustados porque Jesús se presenta en medio de ellos y piensan que es un espíritu. 8 días después, este mismo acto Jesús lo muestra a Tomás. En Juan 24 y 27 nos dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo:
si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás. Él quería estar seguro de eso. Dice el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Fueron las palabras del Señor a Tomás. Y cuando nosotros leemos los pasajes, encontramos que los evangelios nos muestran las debilidades de los apóstoles, de los discípulos. Ellos tienen miedo, en ellos hay incredulidad. Y mientras yo estudiaba este pasaje, me puse a pensar, qué bueno que ellos tuvieron miedo, qué bueno que ellos fueron incrédulos. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque realmente en la incredulidad de ellos, en la falta de fe de ellos, nuestra fe es confirmada, nuestra fe es fortalecida. ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo un poquito más. Porque el propósito de que estos relatos estén aquí en la palabra del Señor tiene también que ver con esto. Habían falsas doctrinas que surgieron en el primer siglo, donde se afirmaba que Cristo nunca tuvo verdadero cuerpo humano, sino apariencia de cuerpo, como un espíritu. Estos grupos de personas eran conocidos como los docetistas. Ellos afirmaban que Jesús no nació de una mujer, de una virgen, y que Jesús no padeció realmente en una cruz. No. Entonces, vean esto. El Señor, conociendo el futuro, dice en el versículo 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y entonces ellos le acercaron una parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Era real. Entonces vemos que Jesús, para afirmar la fe de sus discípulos, comió con ellos, y el apóstol Pedro hizo referencia de este hecho. En Hechos 10, 40 y 41 el apóstol dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. O sea, es el testimonio de personas que estuvieron con Jesús, que le vieron a Él, que comieron con Él después de que Jesús resucitó. Esto es importante, hermanos, pues los discípulos tenían argumentos suficientes para afirmar que Jesús verdaderamente había resucitado. Dice Pedro: nosotros comimos y bebimos con Él. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque la idea que surgió en ese primer siglo, también circulaban en esos tiempos, que se decía que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor para hacer creer que efectivamente había resucitado. Mateo 28, 13 al 15 nos dice esto: decid vosotros, o sea, los ancianos, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los ancianos no creían en la resurrección del Señor. Y cuando se da este hecho,
que los soldados que fueron a velar ahí la tumba para que los discípulos no lo robaran, ellos vieron la majestad del Señor, vieron con sus propios ojos cómo Jesús resucitó. Entonces ellos vienen y dan cuenta a los ancianos. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Dijeron, no, espérense, no digan eso. Mire, les vamos a pagar para que ustedes digan que los discípulos vinieron y hurtaron el cuerpo de este Mesías. Ustedes digan eso. Y Mateo dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, por eso digo, hermanos, el hecho que los discípulos estén pasando por esa situación tiene mucho que enseñarnos. Porque cuando nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, encontramos que los discípulos estaban decididos a pensar que Jesús no había resucitado. No, ellos estaban decididos a creer. Realmente es imposible que eso suceda. Así que cuando ellos creyeron el testimonio por lo que vieron, dice la palabra del Señor, y además lo leemos en la historia, que se jugaron la vida por esa verdad. ¿Sí? Se jugaron la vida por esa verdad. Estuvieron dispuestos a dar su vida por eso. Entonces, la incredulidad de ellos nos ayuda a nosotros en nuestra débil fe también. Dice el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué dice el Señor? Era necesario que eso se cumpliese, pues así está escrito. Ellos debían estar seguros, hermanos. Los discípulos debían estar seguros de que Jesús había resucitado, a fin de poder predicar este evangelio. Entonces, como en último lugar, somos enviados a predicar. Dice el versículo 46 y 47, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En el versículo 45, hermanos, vemos que Jesús les abrió el entendimiento para que ellos pudiesen comprender lo que había sido escrito acerca del Mesías. Solamente el Espíritu Santo hace eso, hermanos. Solamente el Espíritu Santo nos ayuda para que tú puedas entender la palabra y que esta palabra sea real en tu vida, auténtica y eficaz. Con esa seguridad de la resurrección, vemos que Jesús envía a sus discípulos a predicar este evangelio de la resurrección, ese evangelio del arrepentimiento, este evangelio del perdón de pecados a todas las naciones. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Yo siempre he dicho eso, hermanos. Si yo estoy aquí parado hoy, es porque Cristo resucitó. De lo contrario, yo estaría perdiendo el tiempo y usted también. Pero nosotros creemos, confesamos que Cristo resucitó y obviamente creemos lo que dice la palabra aquí en Corintios. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Es hueca, es vacía, pero nosotros creemos que Cristo resucitó y sabemos esto porque el Señor ha dado testimonio en su palabra. Hubo un debate cuando Jesús todavía estaba preparándose para ir a Jerusalén y dar su vida por nosotros. Hubo un debate entre los fariseos y los saduceos. Mateo 22:32 nos da este detalle. Nos dice que estos saduceos no creían en la resurrección de los muertos.
Y entonces le plantean a Jesús un caso sobre una mujer que se casó, el esposo murió y luego se volvió a casar y luego se murió y total que tuvo 8 maridos. Y entonces la pregunta de los saduceos era, bueno, y cuando ella muera y llegue a los cielos, ¿quién va a ser su marido? ¿Verdad? Y el Señor respondió y le dijo, bueno, en el cielo, para empezar, allá no va a haber matrimonio, no se van a casar, seremos como los ángeles, dice el Señor, ¿ok? Allá no va a haber eso. Palabras del Señor, seremos como los ángeles. Y luego les dice acerca de la resurrección, porque el Señor conocía el corazón de estos saduceos. En el versículo 32 dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y con eso afirmaba que Él iba a resucitar. O sea, Cristo resucitó y hoy lo seguimos predicando y lo seguiremos anunciando, y es el llamado para nosotros también. Prediquemos el mensaje de la resurrección, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del perdón. Por eso vuelvo a repetir y afirmar, qué bueno que los evangelios nos muestran estos relatos sobre la incredulidad de los discípulos, sobre el temor que ellos tenían. Qué bueno, porque en la incredulidad de ellos, en la falta de fe de ellos, nuestra fe es afirmada, nuestra fe es fortalecida. ¿Qué aprendemos hoy? Que la palabra del Señor es fiel y verdadera. A pesar de que los discípulos les costó creer y aceptar que realmente Jesús había resucitado, es un hecho que nadie puede negar. Jesús resucitó. Y ahí vemos, hermanos, que la Escritura se cumple. Así está escrito y así se ha de cumplir. Porque lo que Él ha determinado se va a cumplir, hermanos. Así va a suceder. Ahora, hay algo que Él ha dicho que todavía no se cumple. Pero así está escrito y así se va a cumplir. Eso que Él ha prometido aún no se cumple, y es su regreso. Él volverá otra vez. Él dijo que iba a volver. Yo lo creo. Yo creo que así va a ser. Él va a volver. Ahora yo espero que tú estés preparado para cuando ese día llegue. Porque si así está escrito, se va a cumplir. Él volverá otra vez por su amada iglesia. En este texto que hoy hemos estudiado, encontramos que Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce tus miedos, me conoce a mí perfectamente. Pero también nos muestra que la presencia de Cristo trae verdadera paz. Porque cuando Él se presentó ante sus discípulos, les dijo, paz a vosotros. Y consciente de ese testimonio que ellos habían recibido, el Señor les dice, ahora vayan y prediquen el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del perdón, porque eso es el mensaje del Evangelio. Pero, ¿saben, hermanos? No podemos predicar algo por el cual no estamos seguros o convencidos. Por eso los discípulos tenían que estar convencidos de lo que habían visto y escuchado. No podemos predicar algo que no estás convencido. Pero cuando tú escuchas testimonios, no solamente de la palabra, el testimonio aquí escrito, sino el testimonio de personas que dan fe de que Dios es real, de que Dios es verdadero, no hay otra manera de decir, Señor, gracias porque tu presencia está ahora mismo con nosotros. Amados hermanos, muchas veces las circunstancias que llegan a nuestras vidas nos permiten ver que Dios es real, que su presencia es real, que somos su pueblo, sus hijos, y que nuestra vida está en sus manos, y que solamente la presencia de Cristo trae verdadera paz. Y porque Él resucitó, tú y yo podemos experimentar verdadera paz, porque así está escrito, así será. Nada ni nadie podrá detener la mano del Señor.
Él ha prometido estar con nosotros. Así está escrito. ¿Alguien duda de ello? Yo creo que no, ¿verdad? Porque el Señor prometió estar con nosotros. Así está escrito. Así está escrito también que Él volverá por cada uno de nosotros. Y les aseguro que ese día llegará. Él volverá por su iglesia. Así es que aquí está el testimonio verdadero de la palabra del Señor. Crea en esto que dice aquí. Si Él ha prometido paz, yo les aseguro que eso es lo que trae a nuestro corazón. En medio de cualquier circunstancia, hermanos. Ciertamente nos toca vivir tiempos difíciles. Como dice el Salmo 23, a veces nos toca pasar por esos desiertos. Pero lo que no podemos negar y lo que sí podemos afirmar es que la presencia del Señor está con nosotros. Él está contigo. Jamás nos va a abandonar. Y lo más hermoso de todo esto es que Él ha prometido un lugar donde todo va a acabar. Enfermedad, tristeza, miedo, dolor, todo eso se va a terminar, porque estaremos plenamente disfrutando de la presencia de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero. Tú has prometido no solamente estar con nosotros, no solamente, Señor, has prometido que volverás, sino también has prometido prepararnos un lugar. Tu palabra nos dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y no nos has abandonado hasta el día de hoy. Mientras esperamos en ti, te rogamos, Señor, que nuestra fe sea fortalecida y podamos, Señor, proclamar tu evangelio, hablar de este Dios vivo y verdadero. Los discípulos hicieron eso, y porque ellos cumplieron la tarea, nosotros hoy somos bendecidos por el testimonio de ellos, porque ellos obedecieron para llevar tu palabra no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Permítenos, Señor, ser discípulos que prediquen de este Dios poderoso, real y verdadero. En el nombre de Jesús oramos. Amén.